a introducir a la técnica Kantan y para ello necesito hablaros primero del bastidor. Esta es una técnica que necesitamos utilizar teniendo nuestra tela bien tensa. Igual que hemos visto en el muestrario anterior, hemos utilizado un bastidor, pero no necesita estar la tela tan tensa. Es más, hay algunos puntos que podemos realizar directamente sin bastidor. Eso es algo que no podemos hacer con nuestra aguja Kantan. Siempre tiene que estar en un bastidor y muy tenso. Cuando trabajamos con bastidores de madera, hay veces que nuestro aro interior, ¿veis?, está compuesto por dos partes. Tenemos un aro interior y un aro exterior que tiene un tornillo y es ajustable. Hay veces que estas dos partes no coinciden y tienen un poquito de aire entre ellas dos. Entonces, una forma de solucionarlo es forrando nuestro bastidor. Os voy a enseñar cómo hacerlo. Para eso necesitamos un trocito de cinta de algodón. También podéis utilizar retales que tengáis por casa. En este caso ya tengo la parte de dentro forrada y os voy a enseñar cómo hacer la parte exterior, que es igual. A veces podemos forrar las dos partes o solamente uno. Va a depender un poco de si al forrar la parte interior ya ponemos nuestra tela encima y vemos que se tensa bien, no haría falta forrar la exterior, ¿vale? Y con esta cinta vamos a forrar nuestra parte exterior. Depende de si luego vais a querer reutilizar este bastidor. Hay veces que os conviene tener uno forrado y utilizar siempre ese forrado para todas vuestras labores, o hay veces que hay personas y bordadoras que lo que hacen es forrar el bastidor pero que se pueda quitar. Entonces, cuando lo queréis hacer de forma permanente podéis utilizar pegamento y si no podemos dar un par de puntadas. Yo os voy a enseñar la forma de utilizarlo que se pueda quitar. El pegamento es pegamento, yo creo que todos lo sabemos utilizar y sin embargo a lo mejor el dar las puntadas tiene un poco más de curiosidad. Empezamos, en vez de hacerlo directamente en perpendicular, lo hacemos un poquito en diagonal. La primera vuelta es la que tiene que quedar bien tensita y bien enganchada. Aquí, si lo quisierais hacer con pegamento, pondríamos un toquecito de pegamento y se quedaría ahí. Y si no, simplemente tenemos que envolverlo con un poquito de fuerza y que se quede nuestra tela enganchada. Y procedemos a ir envolviéndolo todo nuestro aro. Veis que vamos solapando. Vamos tensándolo con fuerza y enrollando alrededor de nuestro aro. Este tipo de forrado se realiza muchas veces también cuando no queremos dañar la tela. Si estamos trabajando con una tela más fina que un algodón, si evitamos que roce madera contra nuestra tela, se va a quedar menos marca. Siempre se queda marca igualmente, pero minimizamos esa presión que ejerce la madera sobre la tela. Acabamos de llegar al final de nuestro aro. Aquí, si estuviéramos hablando del aro interior, haríamos una última vuelta para que se solapara esto con esto. Al tener aquí nuestro tornillo lo tenemos que dejar libre. Damos una última vuelta hacia el otro lado. Y ahora ya vamos a darle las dos puntadas para que se nos quede fijado.
Cortamos el sobrante. Aquí tengo unas tijeras que son diferentes a las que utilizo para bordar. Os recomiendo no utilizar las tijeras de bordado, es decir, las tijeras que utilizamos para cortar hilos, que no las utilicéis para cortar ningún otro material porque se suelen desafilar. Entonces tened a mano cualquier otras tijeras para hacer los demás cortes, pues de papel o de tela o de cualquier otro material que no sea con las tijeras de bordado. Lo dejo aquí, compruebo que no se me destensa, si no, no lo soltemos. Cojo un poquito de hilo y enhebramos una agujita. Ahora le damos un par de puntaditas. Así mejor, que no me moleste el tornillo. Esto es un poquito de paciencia, pero son 2-3 puntaditas, no necesitamos más. Si trabajáis con dedal, este es el momento en el que siempre es bueno tenerlo. Yo supongo que como he aprendido de forma autodidacta a bordar, a coser, aunque mi abuela cuando éramos pequeñas siempre nos insistía en que utilizáramos el dedal, yo creo que cuando no te acostumbras a usar dedal hay veces que es casi más complicado, pero vamos, que en este momento te salva los dedos. Si hacéis la puntada en la parte que tenemos la arista, os va a ser más fácil atravesar la aguja que si lo hacemos en la parte plana, porque si no os podéis llegar a pinchar. Se me ha escapado la hebra, la volvemos a enhebrar y ahora ya cerramos haciendo un nudito como os he enseñado en el muestrario anterior. Dejamos aquí un bucle y pasamos nuestra aguja a través del bucle. Hacemos otro segundo si queremos, damos una puntada, dejamos un bucle y pasamos nuestra aguja. Por último, atravieso una puntada larga para esconder el hilo. Si este piquito que nos ha quedado nos molesta, lo cortamos y ya tendríamos forrado nuestro bastidor. Sería igual, el mismo procedimiento en el aro interior y de esta forma así vamos a minimizar esos espacios que nos pueden quedar entre las maderas. Ahora que ya tenemos nuestro bastidor forrado, vamos a poner nuestra tela. Para ello tenemos que abrir un poco el tornillo, no hace falta que lo quitemos del todo. En esta ocasión voy a utilizar una tela de tul para que podáis ver cómo trabajo con las manos tanto por arriba como por abajo, ya que en la técnica Cantan necesitamos utilizar las dos manos. Ponemos el aro que no tiene nuestro tornillo debajo, ponemos la tela, aflojamos el tornillo, no hace falta que lo quitéis del todo y apretamos. Si vemos que no encaja, vamos desaflojándolo hasta que nuestra tela quede ahí bien. Y ahora, la forma de utilizar la aguja Cantan. Podemos utilizar diferentes soportes. Yo por regla general trabajo directamente utilizando mi mano, apoyo normalmente el bastidor sobre mi muñeca y trabajo con el hilo con los dedos. Pero me parece más fácil enseñároslo si tengo extentas las dos manos y así podéis ver y percibir bien la técnica. Vosotros lo podéis hacer como también mejor os venga. Podemos utilizar un stand para sujetar nuestro bastidor, podéis utilizar una cajita para apoyar. Hay otra opción que es ponemos nuestro bastidor y con una pinza de estas grandes lo anclamos a la mesa, algo que nos permita tener las manos libres.
En este caso yo voy a utilizar este soporte. Y así tengo la libertad de poder trabajar. Este soporte lo he fabricado con un par de maderas para la ocasión, pero ya os digo que no es necesario. Ya os he contado otro tipo de alternativas que tenéis que seguramente son más fáciles y más fáciles de encontrar. Cogemos un hilo, en este caso es un perlé número 12, pero podéis utilizar cualquier hilo. Ya os he hablado en la parte de materiales, podemos utilizar un hilo de coser, un hilo metálico, lo que veáis, que no sea muy grueso. Sí, para empezar, también va a depender un poco de cómo es vuestra tela. En este caso es un tul bastante finito, entonces no utilizaría un perlé del 8 o varias hebras de mouliné porque me costaría que pasara la hebra a través de la tela. Hago una especie de bucle para coger mi hilo, cojo mi aguja Kantan. Siempre que trabajamos con la aguja Kantan tenemos que trabajar con el resorte hacia la dirección que estamos bordando. Si nosotros estamos yendo hacia allá, nuestra patita tiene que enfocar hacia allá. Es más, siempre vais a tener que bordar con vuestra patita hacia adelante porque si lo hacéis a la inversa se os va a enredar y no vais a poder sacar bien el hilo. Podemos empezar de diferentes formas. Os voy a enseñar dos inicios. Uno con un hilo un poquito más grueso, como el que estamos utilizando, y uno con un hilo un poquito más fino, una vez que hablemos de los abalorios. En las instrucciones de la aguja recomienda iniciarlo siempre con la técnica que os voy a enseñar con el hilo más fino, pero como a mí me gusta trabajar con hilos un poquito más gruesos, ese punto de inicio a mí se me ve demasiado y no me gusta, entonces prefiero esta otra forma. Como decimos, la patita mirando hacia adelante, atravieso. Bien, siempre tiene que introducirse la patita hasta el fondo. Tenemos que meter toda nuestra parte metálica y atravesar la tela. Si no, lo más probable es que nuestra patita se quede a la mitad, no haya atravesado bien la tela y se nos enganche. Cogemos el hilo, veis que lo acabo de enganchar en mi crochet y ahora la pata, veis que por la presión de la tela se va cerrando. Una vez que atraviesa la tela, se vuelve a abrir. Este es el resorte automático que digo que no tienen las otras agujas. Vamos a la siguiente puntada. Volvemos a hacer lo mismo, avanzamos un poquito, introducimos nuestra aguja, que se meta bien. Hay veces que si tenemos esta inclinación de aguja, veis que antes de poder atravesar nuestra parte metálica, se nos está enganchando aquí la pata. Siempre tenéis que tener mucho cuidado con esto porque de esta forma es como podéis partir la pata. Entonces, mejor llevar nuestra aguja un poquito hacia atrás. Y ahora tenemos aquí los dos hilos debajo, uno con el extremo y el otro con la hebra que continúa hacia nuestro ovillo. Vamos a soltar la que está suelta y nos vamos a quedar con esto del ovillo. Vuelvo a meter el hilo en nuestro crochet y la saco. Siguiente puntada, repetir lo mismo. Introducimos nuestra punta, que pase bien la patita hasta el fondo. Introducimos el hilo en nuestra punta. ¿Veis? Si os pasa esto, mira, voy a hacer el fallo para que lo veáis. Hay veces que la patita se abre antes de cuenta y nos quedamos con los dos loops en nuestra punta del ganchillo. La forma de hacerlo es soltamos de la que venimos un poquito. Es un poco para que lo visualicéis como cuando estamos trabajando crochet, como cuando estamos trabajando ganchillos. Se nos suelta una lazada, lo que hacemos es volvemos a pescar esa lazada y la metemos por el loop anterior. Es básicamente lo mismo. ¿Veis? Aquí lo hago despacito para que lo veáis. Esto os va a pasar bastante a menudo hasta que tengáis la técnica bien cogida. Muchas veces se va a abrir la patita antes y entonces vais a tener los dos loops en el gancho. Volvemos a introducir. Una forma también de evitar que la patita se abra sola, atravesamos, metemos el hilo en nuestro gancho y veis que yo tengo este dedo aquí sujeto. Esto es una cosa que me sale un poco de forma automática, pero es para evitar que la aguja se abra sola, como para ir forzando a ese resorte y que no se abra solo. ¿Veis? Si no, se abriría. No es necesario poner ese dedo, pero a mí es una cosa que me ayuda.
y ya tendríamos nuestro punto cadeneta. Como puedes comprobar, hemos realizado esta línea en punto cadeneta mucho más rápido que lo que lo haríamos con una aguja tradicional. Por eso esta aguja a mí me gusta tanto, porque es mucho más rápida que hacer este tipo de punto que a mí me encanta y lo hace de una forma pues, más eficaz. Vamos a dejar esta línea aquí. Para terminar esta puntada, esta línea, lo que hacemos es tirar un poquito más del hilo, dejar como 4 o 5 centímetros, corto. Y ahora voy a proceder a llevarme este extremo que se me ha quedado hacia atrás. Para ello, desde abajo, y desde aquí voy a introducir el hilo en mi ganchito. Lo introduzco y bajo hacia abajo. Ya tendríamos el primer punto, el punto cadeneta, realizado con nuestra aguja cantal. Más adelante os voy a enseñar cómo cerrarlo, pero ahora voy a enseñaros cómo hacer el punto línea.